Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches a todos los que nos ven. Nos encontramos nuevamente en esta sección de Un Café para tu Fe con nuestro hermanito, invitado especial. Elpidio Campo Lagunas para servir a Dios y a su pueblo. Excelente, hermanito. Cuéntenos, por favor, ¿en qué área se encuentra sirviendo actualmente en la iglesia? En la iglesia participamos en el rubro de sacramentos. Okay. Somos los que preparamos la Santa Cena. Okay. Y ha sido una bendición para mí servir en esa área. Ok, cuéntenos un poquito más, porque cuando decimos sacramentos muchos dicen, ay, sacramento es uno de los sacramentos que es la Santa Cena. Okay. En donde nosotros la preparamos el pan, el vino, el pan es unas galletas que representa el cuerpo de Cristo, okay. El vino que representa la sangre de Jesús, okay. Y lo participamos cada 30 días, okay. Cada mes. ¿Qué importancia tiene esta área de sacramentos? ¿Qué importancia tiene para la vida de un cristiano? Estar a cuentas con Dios, iniciar una nueva, cada vez que participamos de los sacramentos, sacramento, ha sido una bendición porque renovamos prácticamente los votos en donde nosotros nos comprometemos más con Dios, queremos agradar a Dios y de esta forma cuando nosotros nos hemos sentido tristes, angustiados o enfermos inclusive, en muchas ocasiones, muchas veces hemos sanado cuando participamos de la Santa Cena. Y es una oportunidad, ¿verdad? Para todos de estar recordando siempre que Dios está ahí. Que Jesús pagó el precio en la cruz del Calvario. Y recordar su muerte es recordar, porque Él lo mencionó, que teníamos que recordar las veces que sea necesario, recordar el sacrificio que hizo en la cruz del Calvario. Y también es una enseñanza, donde lleva, ¿verdad?, nuestros pecados, lleva nuestras rebeliones, nuestras iniquidades, nuestros malos pensamientos, acciones y actitudes. Todo lo malo lo lleva el Señor Jesús ahí en la cruz. Y cada mes nosotros nos volvemos a iniciar nuevamente para nuestras vestiduras blancas, porque el Señor viene pronto. Amén. Qué bonita respuesta, hermanito. Cuéntenos, por favor, a todos los que están viendo, ¿cómo conoció usted del Evangelio? Para mí el Evangelio fue lo más grandioso y más hermoso que he tenido en mi vida. Okay. A los 48 años de mi existencia, okay. Nunca es tarde. Dios me alcanzó para el servicio de su obra. Okay. Yo pertenecía a un movimiento, yo era en el área política, me gustaba hablar a la gente, era agitador de masas, pertenecía al movimiento de izquierda allá en los años 60, 70, okay. Participé activamente en la preparatoria, después cuando entré a la universidad pasé lo mismo, no pude sostenerme en la Universidad del Estado de Guerrero, okay. Ya de ahí me vine a México y en México entré al Politécnico, hice un examen, gracias a Dios, entré a la Escuela Superior de Físico-Matemático y ya después de ahí no pude sostenerme y me dediqué a trabajar, pero siempre negando a Dios. Yo no creía en Dios, yo creía en lo que veía, creía en mis capacidades nada más, era prácticamente un incrédulo, un ateo prácticamente. Posteriormente me caso, tengo 5 hijos, okay. tres mujeres y 2 varones. Okay. Regreso allá en el año 94, 95, regreso a mi pueblo nuevamente, me integro al movimiento político y comencé a participar activamente. Pero posteriormente, en el 2003, en el 2002, 2003 me vine a México nuevamente, estuve aquí un año, pero en ese proceso comencé a sentir el deseo de la búsqueda de Dios. Okay, ya lo estaba llamando. Es un llamado, para mí es algo muy grandioso porque a pesar que yo negaba a Cristo, yo negaba a Dios, Dios se comenzó a manifestar en mi vida. Okay. Porque yo sentía una necesidad, que existía algo grande que se movía en la naturaleza, que se movía en los aires, que se movía en la tierra. Y yo inclusive llegó el momento que yo sí deseaba creer en Dios, inclusive creer en las imágenes como mi padre, mi madre lo creían, ¿no? Claro. Llegó un momento que yo le hablaba a las imágenes, pues que sí. Pues yo quería saber, pues si eran ellos, pues que me dirigía, yo quería creer. Yo le decía, un día yo veía una imagen
le dicen ahí en mi tierra Santiago Jacobo, que anda montando un caballo y todo. Okay. Y le decía, ¿sabes qué? Pues yo quiero creer en esta imagen como mi padre cree. Y pero no sucedió nada. Pero en ese periodo de tiempo estaba un hermano de la iglesia, de una iglesia pentecostés de Caracoles. Okay. Y ahí él llegaba bien contento. Yo soy vendedor. Yo vendo productos en el tianguis. Entonces él llegaba muy alegre, él vendía bolsas, vendía micas, decía micas a 10 pesos, y gritando, pero siempre estaba alegre. Y siempre me saludaba y me decía que Dios te bendiga, hermano, Dios te bendiga. Y de tanto que él mencionaba esa palabra, cuando decía que Dios te bendiga y hablaba de Jesús, esa palabra quedaba dentro de mi corazón. Sembrada, ¿no? Y entonces ahí quedaba grabada esa palabra hermosa, pero que yo no la entendía. Pero se llegó un momento ya por el año del mismo año 2003, en el mes de diciembre, okay. Sentía una necesidad Tenía sed. Una necesidad de hablar de mi vida. Entonces, es el único hermano que conté mi testimonio. ¿Qué? Desde los 7 años hasta los 48 años de ese momento. Toda la vida. De los 7 años terribles. Claro. Entonces, ese día yo fue un miércoles y me fui con él a su casa y yo le dije, quiero platicar mi vida, y él dijo que sí. Llegando a su casa, saca una mesa, pone un refresco y sirve los vasos, pero yo en vez de tomar, comencé a contar el testimonio, no sé cuánto tiempo duró, no sé si fue 1 hora o fue más tiempo. Ok. Pero duró mucho tiempo hasta ese periodo. Cuando terminé sintiendo la presencia del poder de Dios. Por una razón. La primera, sentir la presencia del Espíritu Santo es lo más grandioso que yo me he pasado. Y entonces le dije, hermano, yo quiero pertenecer a tu iglesia. Okay. Inmediatamente. O sea, fue una conversión extraña, ¿no? Porque prácticamente en mi pueblo, casi la mayor parte de cristianos que comparten la palabra, luego los quieren llevar a la iglesia. Los quieren llevar luego a la congregación y a alabar, a cantarle a Dios, y yo no. Este caso no fue así. Okay. El hermano le dije, yo quiero participar en tu iglesia, quiero ser cristiano como tú lo eres. Okay. Y él me dijo, no, a mi iglesia no vas. Okay. Y bueno, yo quedé sorprendido, ¿no? Sí, porque por lo regular siempre... Entonces, a mi iglesia no vas, dice, mira, así como hablas, así me dijo, así como habla a Dios, así habla con Dios, para que Él te ubique donde vas a estar trabajando. Ya sea una iglesia bautista, una iglesia pentecostés, una iglesia presbiteriana, en cualquier lugar Dios te va a contestar donde tú le vas a servir. ¿Pasó? Y bueno, me despedí de él y el 20 de diciembre me llevó a una iglesia. ¿Qué? Otra vez. Y yo no estaba de acuerdo. Ahí en Caracoles, una iglesia que era San Francisco. Y pero es católica. Me dijo que lo esperara. Yo lo esperé ahí. Ya después de ahí, comenzó la ceremonia del cura, ¿no? Sí, claro. Y bueno, cuando terminaron diciendo, dense la paz, y yo les daba la paz, yo sentí bien bonito porque pues, yo nunca había estado así buscando de Dios. Pero entrar a una iglesia católica, yo sentí esa necesidad de mi alma tenía hambre de Dios. Entonces ahí cuando se dieron la paz, llegó y me tocó el hermano y me dice, ¿qué pasó, hermano? Voy a ser católico. Pues sí, porque yo sentí una paz tremenda, ¿no? Porque ahí era con piano, ¿no? Como llevaban la alabanza, ¿no? Pero ya después de ahí, bueno, después hablamos. Me llevó a una iglesia que se llama La Cosecha, ahí en Caracoles. Y cuando estaba la alabanza,
cantaban alabanza, cantaban el poderoso Israel, cantaban música, estaban danzando, y decían, no, pues esta no está bien, estaba mejor allá, porque aquí es, ¿no?, donde se brinca, se canta, se aplaude, se grita, ¿no? Y pues yo no entendía nada. Pero después me dice, termina el servicio, termina la alabanza, entra la predicación. Después de la predicación vienen a orar por los que van por primera vez a la iglesia. Y yo llegué a la iglesia, y al llegar a la iglesia me dicen, pasen todos los que vienen por primera vez para que oremos por ellos. Y yo no quería ir, y me decía el hermano, ve hermano, porque solamente los valientes arrebatan el reino de los cielos. De ahí, pues no sé qué sentí, y fui como un corderito para que orara allá. Porque anteriormente ya había orado un pastor, su pastor de él, había ido a la casa, antes de ir allí el 20 de diciembre. Él me dijo, híncate, y no me hinqué. Parado fue como oró el pastor Carlos Plata. Pero en esa ocasión sucedió lo sobrenatural, lo grandioso, que ahí no me dijeron híncate, simplemente llegué como un cordero al altar y ahí oraron por mí. De ahí me regresé a mi pueblo, del 2004, hubo lucha, pues me integré nuevamente al movimiento político, pero ya sentí algo muy raro, ya no me sentía muy incómodo. Conté un último chiste también. En el mes de julio fuimos a una comida a un pueblo lejos de mi pueblo. Iba contando una historia ahí de puro disparate. Entonces los abogados con los que iba yo en el carro, y se mataban de risa, ¿no? Ellos iban bebiendo y ya no bebía. Pero después, en la noche, fue cuando escuché la voz de Dios. O sea, yo cuento esto de esta anécdota de los últimos disparates que dije en el 2004, por una razón. Porque en la noche me habló Dios. Me dijo Dios, vino a mi corazón y comencé a llorar y dice, arrepiéntete porque has pecado. O sea, ya había recibido a Cristo, me perdonó. Pero cuando dije este chiste, había pecado, porque decía yo disparates. Entonces me dice Dios, arrepiéntete porque has pecado. Y cuando me escuché esa voz que salía de mi corazón, o no sé de dónde salía, y le dije, Señor, perdóname, ten misericordia de mí, yo quiero servir, yo quiero ir a la iglesia, pero ya no vuelvo a hacerlo. Pero comencé a llorar toda la noche. Algo grande, ¿no? Algo hermoso. Posteriormente me integro el 2000, todo ese año así fue. Iba a veces al servicio, a veces no iba. 2005. En 2004 una hermana que hay enferma, tenía insuficiencia renal, la más chica que yo, era licenciado en matemáticas, daba clases, era catedrático de una secundaria, y muy inteligente, no porque ella murió, no, sino que muy inteligente, y aparte recibió a Cristo y está con ella. Entonces enfermó y estuve con ella en el hospital, diciembre del 2004, y en esa angustia yo le grité a Dios y le dije, mires, y pues yo no estaba bautizado, ¿no? Sí, muchas dudas. Y yo le dije a Dios, como a la madrugada, como a las 3, 4 de la mañana, mi hermano llevaba 7 días en coma, no volvía. Entonces yo le dije, Señor, si tú existes, si tú la sanas, yo me bautizo. Ese fue el compromiso. Y entonces me fui a la casa, al pueblo, y al otro día que regresé, mi hermana ya sanado. Bueno, Dios cumplió. Ahora falta que yo cumpliera. En el mes de marzo de 2005 pasa otra cosa. Había bautizos y me dijo el pastor que si me quería bautizar. Le digo, no, pues yo no me voy a bautizar, todavía no estoy preparado. Pero entonces ya, como no estaba preparado, yo le decía, pero entonces él me dice, bueno, si no estás preparado, es que yo estuve en la doctrina, y me dice, hermano, te voy a hacer una pregunta. ¿Crees que Jesucristo fue a la cruz del Calvario por tus pecados? ¿Lo crees? Y le digo, sí, Señor, sí, pastor, sí lo creo, te puedes bautizar. Bajé a las aguas bautizo, y nos fuimos al otro día, y tenía una gripa espantosa, el diablo puso muchos obstáculos. Entonces ahí, cuando yo fui, y mi hermana ya había salido del cuadro, y ahí andaba con nosotros. Llegamos a donde estaban se iban a bautizar, llegamos a la alberca,
Yo me estaba cambiando cuando me avisan que mi hermana se había puesto grave otra vez. Okay. Llego ahí y sin pensarlo, mi hermana estaba pasando una situación bien fea, ¿no? Y entonces yo decía, bueno, yo sí te conozco. En el nombre de Jesús te reprendo, espíritu de muertes, pero así, y sin ser bautizado, ¿no? O sea, eso fue lo grande, ¿no? Pero entonces yo puse manos así a mi hermana, a pesar que no era bautizado, puse manos en la cabeza y comencé a reprender ese espíritu de enfermedad. Y entonces, posteriormente, ya no sabía ni qué orar, ya no sabía qué decir. Y entonces llega la pastora, la esposa del pastor, me agarra y que comienza a reprender ese espíritu. Y ahora nuestro hermano también hace eso, ¿verdad? Se dedica también a orar. Entonces así como empecé. Y yo creyendo, ¿no? Y entonces me decía ese espíritu, alárgate de aquí. Me corría mi hermana, pero no era mi hermana. Era el demonio que estaba dentro de mi hermana. Claro. Se fue, vete de aquí, vete de aquí. Diablo mentiroso, no me voy. El nombre está hecho fuera en el nombre de Jesús. Y después se fue. Ese espíritu se fue. Que estaba mi hermana y que dice, te hablan. Llegando a las aguas bautismales, estaba el pastor ya bautizando todos los hermanos. Yo agarré y me metí a la alberca. O sea, yo me metí, o sea, no. Y me decían así, yo quería bautizarme porque yo sabía que al llegar ahí yo tenía que recibir la presencia del Espíritu Santo. Eso me sentí en mi corazón. Y ahí empieza ese proceso. 2005, pero no ejercía yo nada. Yo iba a la iglesia, yo iba los martes, iba yo los lunes, los jueves, los domingos, siempre iba a la iglesia. Era yo de banca, no participaba. Y después muere mi padre. Se fue mi padre en 2008 y eso fue terrible, ¿no? Él murió de cáncer, dolores bien espantosos. Y comenzaba a orar por mi padre. Cuando yo lo vi, así lo cargué. Pero ella conocía un poco más, ¿no? Tenía 3 años conociendo de Dios. Y comencé a orar, comencé a invocar el nombre del Señor. Comencé a sentir ese deseo del servicio de Dios. Me comenzó a doler la gente, porque mi padre lo veía y entonces ya me dolía más la gente, ¿no? Cuando yo oraba yo, clamaba yo de una forma tremenda y me acordaba de los pasajes, o sea, sí me sirvió que estaba en la banca. Jeremías 33:3 que dice, clama a mí, yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces, pero entonces es creerlo lo que tú estás diciendo, porque a veces nomás lo recitamos como cuando decimos una poesía en la escuela, sí. Pero tenemos que creer, y yo lo creí y fue cuando clamé y le dije, Señor, yo iba trabajando en el campo, iba en un llano grande, yo estaba trabajando en el campo con un médico veterinario, y cuando iba ahí, comencé a clamar y le dije, Señor, ten misericordia de mí. Me tiré al piso y sentí una presencia del poder del Espíritu Santo. Caí tirado y estaba clamando y comencé a hablar en lenguas. Y le dije, yo sé que tú puedes sanar a mi padre. Yo sé pero si sus tiempos se han terminado, llévatelo. Oye, llévatelo. En el nombre de Jesús te lo ruego, Señor. Te lo ruego, fuerte, Padre. Pero estaba llorando así, llévatelo. Pero si sus tiempos le vas a dar otros años más de vida, sánalo. Yo sé que tú lo puedes sanar. Yo creía que sí, él iba a ser sano. Y yo creía también que si su tiempo se había terminado, se lo iba a llevar. Y en la noche falleció mi padre. Desde ahí comienzo a conocer el mover espiritual. Posteriormente comienzo a viajar a la sierra con otro pastor. De ahí comencé a ver que Dios quería usar mi vida, visitando a los enfermos, orando por ellos. Comencé a sentir ese deseo de visitar a los que tienen problemas, y Dios respaldaba el ministerio. Tuve un hermano también, un líder del movimiento de la iglesia donde yo estaba, que me enseñó a pelear la guerra espiritual. Comenzamos a entrar en guerra espiritual. Ayunábamos tres días a la semana, viernes, sábado y domingo, a las 6 de la tarde. Y es una bendición, es la unción cuando comienza. ¿Qué importancia podría decirle a todos que tiene el ayunar? El ayunar es tener la unción del Espíritu Santo, porque nosotros oramos. Está un pasaje en las Escrituras. La viuda, el juez injusto, la viuda dice que iba a pedirle justicia al juez. Iba a pedirle justicia. Y posteriormente, el juez le hizo justicia. ¿Cuándo más nuestro Padre Celestial, si oramos, no nos va a dar eso? Quiere decir que nosotros, cuando oramos a Dios, perseveramos en la oración, Dios escucha nuestro clamor.
pero no tenemos la unción. ¿Qué? O sea, la unción cuesta, pues esa tiene precio. Si nomás oro, pues Dios me escucha. De tanto perseverar, si yo persevero en la oración diario, pidiendo, Dios me escucha. Pero si quiero la unción, eso va a tener precio. La consagración, la santidad, y ayunar para llevar la autoridad, para tener la autoridad y para ir a orar por los enfermos y reprender a sus demonios. Escrito está. Eso no es mío, es de Jesús. Dios lo dejó. Claro, dice un pasaje bíblico, cuando hablo claro, dice acerca de un endemoniado, cuando dice lo llevaron a los discípulos y no pudieron sacar ese demonio. Después llega Jesús y le dice el padre de este varón, de este joven, y le dice: Señor, quiero que sanes a mi hijo porque en ocasiones cae en el fuego, ocasiones en el agua, tus discípulos no pudieron hacerlo. Y Jesús dijo bien claro: ¿hasta cuándo estaré entre ustedes, generación perversa e incrédula? Y todos se quedaron maravillados. Va y él, y sale el demonio y queda sanado. Y sus discípulos quedaron con eso. Dice: ¿y por qué nosotros no pudimos hacerlo? Pues sí. Dice: porque no tienen fe. Es lo que Dios porque este género no sale más que con oración y ayuno. Y ayuno es unción, poder. Okay. Si no ayunamos, nomás oramos. Sí, Dios nos escucha. ¿Sí? Dios nos escucha. Dios no es sordo. ¿Cuántos creen que es sordo? Dios no es sordo. Claro. Dios escucha tu oración. Pero entonces, si nosotros no ayunamos, no va a pasar nada más que vamos a ser como la viuda y yendo a pedirle justicia al juez. Y así es Dios. De tanto que nosotros le pedimos diario, siempre estamos pidiéndole, haciéndonos eso, Dios nos va a escuchar. Y ya dice: bueno, te voy a bendecir. Ok, hermanito. Por lo cuanto. Y por favor, coménteles a todos los que nos están viendo, ya para terminar, ¿qué consejo les daría a usted? Que yo invito a todos los que hemos conocido de Cristo, o a gente que por primera vez llega a los pies de Cristo, recibiendo a Cristo como su único y suficiente Salvador, que oren mucho, que busquen de Dios, que lean la palabra, porque de ahí depende también. Porque si nomás oramos, pero no leemos las Escrituras, ¿cómo vamos a poder a orar? Tenemos que aprender a orar con la palabra, ¿sí? Porque si no leemos la palabra, pues no oramos con la palabra. Tenemos que orar con la palabra de Dios. Y tenemos que leer la Biblia, la palabra de Dios. Tenemos que orar, tenemos que ayunar, tenemos que consagrarnos a Dios, para que Dios tenga misericordia, y en el tiempo de la prueba el Señor va a estar en medio de todas las circunstancias. Porque cuando Dios quiere usar a su pueblo, a sus hijos, nos tiene que someter al taller del Maestro para poder usar nuestras vidas. Y esto se usa solamente pues buscándola a través de la oración. La oración es una herramienta vital del cristiano. El ayuno es una herramienta vital del cristiano también, que Dios nos ha dado para poder vencer todas las obras del diablo en esos tiempos difíciles que estamos viviendo. Ok, hermanito, muchas gracias. Le agradecemos mucho por contarnos su testimonio y también por estas palabras que nos ha compartido en esta sección. Les agradecemos a todos por ver la sección y por favor síganos sintonizando. Los esperamos pronto. Hasta luego. Dios les bendiga.